Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. Si usted puede tener una vida con un balance, usted va a poder llevar fruto en la vida. Cuando uno intenta llevar un balance, no lo puede hacer con un solo dedo. Intente balancear esto con un dedo y va a encontrar que es muy complicado. Siempre va a necesitar de un apoyo más. ¿Ok? Mire, alguien que me ayude. A ver, ¿a quién le pido? ¿Quién está por ahí? Está el Danielito. Danielito, ven. Corre, corre, Danielito. Usted que hace volar aviones, mi Danielito. Trate de intentar con un dedo mantener, un solo dedo, trate de mantener el equilibrio. Con un solo dedo. Le dejo, a ver. ¿De quién necesita? Dey, venga corriendo. Necesita de la esposa, ¿no es cierto? Ok. Venga, Dey. Y con un solo dedo, traten de balancear esa vara. ¿Ya? Ahora, traten de hacerlo como medio así, como asegurando. Perfecto. Mire, el equilibrio en la vida les digo que es algo importante. Y este ejemplo que les traigo para que ustedes puedan mirar, intenta solamente decirles que necesitamos al menos dos puntos para poder balancear algo. Nosotros hemos sido llamados para aportar la gloria de Dios. Y necesitamos por lo menos 2 puntos para poder balancearla. Mire, ¿cuántos hemos escuchado que Dios es amor? ¿Cuántos hemos escuchado que Dios es amor? A todos nos han dicho que Dios nos ama, ¿verdad? ¿Sabe? Dios no solamente es amor, Dios también es justicia. Entonces la humanidad puede sostenerse. Porque si fuese solamente amor y no fuese justicia, ¿sabe qué pasaría con la humanidad? ¿Sí? Mire, con Dios las cosas siempre tienen un balance. Para el ser humano, para poder llevar la gloria de Dios, necesita de 2 cosas importantes. Necesita de la bendición de Dios y necesita de la obediencia. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? ¿Cuántos queremos tener bendición de Dios? La noticia es que no hay bendición sin... ¿Qué es lo que pasa cuando digo voy a empezar a desobedecer un poquito y empiezo a coquetear con lo que no me pertenece? Viene Satanás y medio nos toca y se acabó la gloria de Dios en nuestras vidas. Necesitamos tener un balance entre la bendición y la obediencia. ¿Cuántos de nosotros salimos de los servicios dominicales en algunos domingos inspirados por Dios? ¿Y cuántos salimos apaleados por Dios? ¿Por qué? Porque no puede haber la gloria de Dios en nuestras vidas sin bendición y sin, sin. Y cuando no hay obediencia, Dios no puede dejar su proyecto tirado en el suelo. ¿Sabe qué es lo que Dios hace? Dios corrige. Entonces, vuelve a buscar la obediencia en su pueblo. Históricamente, Dios ha ocupado métodos para llevarnos nuevamente a la obediencia. Históricamente Dios ha ocupado fórmulas divinas para llevarnos nuevamente a la obediencia. ¿Se acuerdan ustedes de un Noé metiendo en el arca a los animales y a su familia, diciéndoles, arrepiéntanse, arrepiéntanse? No diciéndoles Dios les ama, diciéndoles, arrepiéntanse. ¿Y qué hizo la gente? No hizo caso.
Para que vuelva otra vez el equilibrio, hubo corrección. Volvió la obediencia y volvió otra vez la presencia del Señor. Dios ocupó más adelante fuego del cielo para terminar con Sodoma y Gomorra, haciendo que esa gente se arrepienta. ¿Habrá algún justo allí? No encontró. Dios ha ocupado históricamente plagas para que volvamos a tener obediencia. Pero lamentablemente el ser humano no le gusta eso. Al ser humano le gusta diga nomás. Y el momento que a nosotros nos dicen, tienes que obedecer. En esta iglesia no hay amor. Mejor me voy a otra iglesia donde me amen, donde me entiendan. Ya no siento lo mismo. Ya no hay el mismo amor, claro. Porque decidieron soltar la obediencia, empezar a negociar con el pecado, y la bendición sola no puede sostener tu vida. Gracias, chicos. Aquí nomás, déjale, amigo. Gracias. ¿Por qué les voy a dar con esto? Déjame nomás. No, diga nomás. Otro de los instrumentos que Dios ha ocupado para volver a traer a la tierra equilibrio, obediencia, para aportar bendición y llevar su gloria, se llama el exilio. El exilio, sí, sacar precisamente a un pueblo de su lugar de origen y llevarlo a una tierra extraña. El exilio bíblicamente es un proceso que sufrió el pueblo hebreo por no escuchar la voz de Dios y por no hacer caso a sus profetas. El pueblo de Dios se entregó a otros dioses, se entregó a sus placeres carnales y terminaron exiliados, lejos de su tierra, porque habían perdido la obediencia. El exilio es un proceso que nos trae corrección y que trae purificación. El exilio es un proceso que Dios ha ocupado históricamente. Hace un año atrás, el último domingo que pudimos estar en el templo de la Alemania, no sabíamos lo que venía. Hace un año recogíamos justamente nuestros equipos. Recogíamos las cosas que Dios nos había dado, las subíamos en un camión de uno de nuestros queridos amigos y decíamos, embodeguemos porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si podemos sostener este lugar. Hace un año nos sentábamos con Fernando en la vereda a llorar. Porque decíamos, no sabemos si nos vamos a volver a reunir. No sabemos si les vamos a volver a ver. Hace un año, textualmente sentíamos que estábamos siendo exiliados, que nos sacaban de nuestra casa y nos llevaban a una tierra extraña. Y hoy, 365 días después, quiero decirles que el Señor nos sigue sosteniendo. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque este día, Señor, tú nos vas a hablar y nos vas a mostrar lo que tienes para nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu ministre, hable, redarguya, corrija, inspire. Que tu Santo Espíritu hable, no yo, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta mañana. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos y pido, Señor, que mi lengua sea clavada en la cruz de Cristo, para que lo que escuchemos no sea mi voz, sino sean tus conceptos, Espíritu Santo. Obra con poder, obra con milagros, transforma nuestros corazones. Y si te place, mi Dios, tocar nuestro cuerpo físico, hazlo una vez más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El exilio es un proceso en donde tú te quedas sin tierra, sin tu entorno natural, en donde vuelves a comenzar en condiciones que no son las más amigables. El primer exilio que registra la Biblia es el exilio de Adán y Eva. Ellos vivían en el huerto del Edén y mientras obedecían tenían derecho a la bendición. Mientras obedecían podían sostener la bendición. Pero el momento que Adán y Eva pecaron, pasaron de la bendición a la... Diga nomás. Qué feo que suena esa palabra.
Pero si la bendición es la protección, la provisión, la preservación y el progreso que trae la presencia de Dios, la maldición es todo lo contrario. Es la escasez, es el estar vulnerables, el estar desprotegidos y el vivir estancados. Eso es la maldición. Y cuando entró el pecado, ellos no podían seguir habitando la bendición que Dios les había dado. Fueron sacados del huerto del Edén. Ese es el primer exilio que registra la Biblia. Y no porque Dios sea malo, sino porque Dios ocupa el exilio como una herramienta para que nosotros volvamos a la obediencia. Lamentablemente, Adán y Eva y sus generaciones continuaron en el pecado. Dios los castiga con el diluvio 12 generaciones más adelante. Y después los hijos de Noé, cuando vuelven otra vez a poblar la tierra, vuelven a caer en pecado. Se llegan a juntar y llegan a construir una torre que se llama la torre de Babel. ¿Sabe qué significa Babel? Babel significa confusión. No se olvide de ese detalle. La torre de Babel significa confusión. De su independencia, justamente, de la que tenían ellos supuestamente en la sociedad, la independencia de hacer lo que ellos quieran, les llevó a la confusión y les llevó después a la división. El primer punto de esta mañana que vamos a estudiar es que cuando hay un exilio, nada vuelve a ser igual. Nada vuelve a ser igual. Generaciones más adelante, con Moisés, después de haber sacado al pueblo de Egipto y haber vagado 40 años por el desierto y llegar frente a la tierra prometida antes de morir, Moisés deja claras instrucciones al pueblo sobre lo que tienen que hacer para poseer la tierra prometida. Deuteronomio, capítulo 28, nos trae claramente qué les dijo Moisés al pueblo de Dios que debían hacer cuando lleguen a la tierra prometida. Si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Y todos dirían amén cuando escucharon, ¿no? Gozarás de todas estas bendiciones. Todos dicen amén. Si obedeces. Dicen, ha sido de obedecer. Yo quería hacer lo que quiere y quería que Dios me bendiga. Si obedeces la voz del Señor tu Dios. ¿Sabe? Hay gente que me dice, darás orando para que me vaya bien. Y yo siempre les digo, yo no puedo pelear tu batalla. Yo voy a orar al Señor por tu vida. Pero el que tiene que obedecer para poder tener bendición, no soy yo, eres tú. Más o menos suena a, ore para que Dios me bendiga y yo siga haciendo lo que quiera. Así no funcionan las cosas con Dios. El siguiente versículo dice, serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Te bendecirá con muchos hijos, te bendecirá tus campos con buenas cosechas. Las crías de tus animales serán benditas y tus terneros y tus terneros y corderos serán benditos. La bendición que le estaba dando Dios al pueblo, de que su tierra sea bendita, de que sus animales sean benditos, de que ellos sean la nación más poderosa de la tierra, tenía una condición. Sí, diga nomás, sí. La condición es obedecer. El pueblo llegó a la tierra prometida, peleó por la tierra prometida, la conquistó, repartieron la tierra prometida, empezaron a trabajar en la tierra empezó a entregarles frutos. ¿Y saben qué es lo que hizo el pueblo después de la muerte de Josué? Volvieron a levantar altares al dios Acera y a todos los dioses que habían traído de Egipto sus padres. Desobedecieron. Regresaron otra vez a la costumbre que ya habían dejado. 500 años estuvieron en la tierra prometida y Dios sostuvo su pacto bendiciéndoles. Levantaron a Jerusalén como la capital política y la capital religiosa. Dios les dio oportunidad de mantener el pacto, pero prefirieron constantemente desobedecer, igual que nosotros. A veces uno lee la historia bíblica y dice, qué necios ellos, y no nos damos cuenta que nosotros actuamos exactamente igual.
que Dios nos cuida, nos cubre, nos protege, pero nosotros desobedecemos como respuesta a la bendición de Dios. A lo largo de 500 años, varios profetas les habían dicho: arrepiéntanse, vuelvan a la obediencia, pero ellos no hicieron caso. Finalmente el profeta Jeremías es llevado a la casa del alfarero y mira cómo el alfarero empieza en el torno a moldear una vasija y la vasija se echa a perder. Y el alfarero la rompe y la vuelve a hacer. Y Dios le dice a Jeremías: dile a mi pueblo que le di oportunidad, pero se echaron a perder. Entonces los voy a romper y los voy a volver a hacer. Si de un lado está la bendición, del otro lado está yo sé que no nos gusta, pero diga nomás, y Moisés le dice al pueblo, en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, lo que va a pasar si es que desobedecen. Versículo 15. Pero si tú no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que hoy te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Serás maldito en la ciudad, serás maldito en el campo. Versículo 20. El Señor te enviará maldición. ¿Qué más dice? ¿Se acuerdan qué palabra les dije que no se olviden? ¿Cuál? Confusión. La torre de Babel significa confusión. Entonces, como pago a la desobediencia, Dios les va a dar maldición, o sea, ausencia de protección, ausencia de preservación, ausencia de provisión, ausencia de progreso. Les va a dar confusión y obstrucción en todo lo que intentes hacer. ¿Se imagina lo que es encontrar obstrucción de parte de Dios en todo lo que intenta usted hacer por su desobediencia? ¿Qué será, pastor, que todo me sale mal? Adivine qué es. Pero yo sí vengo a la iglesia, sí, pero obedeces. No es cuestión solo de venir a la iglesia. No es cuestión de traer la Biblia más grandota para que todo el mundo vea que yo soy cristiano. No es cuestión solamente de eso. No es cuestión solo de conectarse al hogar de luz. No es cuestión solamente de estar cabeceando en el discipulado de parejas, diciéndome todo lo que le digo: sí, sí, así es, amén, amén. Es cuestión de obedecer. Al final serás destruido y desaparecerás rápidamente debido a tus actos perversos en los que olvidas al Señor. El Señor te mandará, ¿qué cosa? Históricamente Dios ha ocupado la enfermedad para llevarnos a la obediencia. Y muchos de nosotros tenemos que caer enfermos para acordarnos de Dios. Te mandará una enfermedad terrible hasta que te extermine de la tierra que vas a ocupar. Mientras el pueblo de Dios estaba ocupadísimo en sus asuntos, siéndole infiel a Dios, había un imperio vecino, el imperio de los asirios, que había crecido tanto y de tal manera que empezaron a conquistar pueblos y a llevar a esa gente cautiva para que trabaje sus tierras. Los asirios vienen justamente de un Dios al que ellos adoraban. El Dios Aser les llevaba justamente a ellos a conquistar ciudades. ¿Saben cómo conquistaban las ciudades? Se ponían alrededor de la ciudad el ejército, no dejaban que pasen alimentos, no dejaban que pase agua, y en el caso de las aguas, envenenaban las fuentes de aguas para que la gente que estaba en el pueblo, sin comida y sin agua, o con agua envenenada, se debilite. Y cuando se debilitaban y estaban como locos adentro, ahí les atacaban. Las cosas que les hacían, dice la Biblia, les desollaban. ¿Qué es eso de desollar? Dice que los asirios desollaban, empalaban y descuartizaban. ¿Sabe qué es desollar? Desollar es arrancarle la piel a una persona, sacarle el pellejo de una persona. Viva, ¿no? No en quirófano, sin anestesia. Entonces,
capturaban a esa gente débil, a esa gente envenenada, y le sacaban la piel en medio de los gritos y toda la sangre que seguramente corría. Y cuando terminaban de hacer ese proceso de sacarle el pellejo, ponían en las paredes de ingreso, en las murallas que protegían la ciudad como un trofeo de guerra, diciendo: aquí los asirios conquistaron. Los asirios empalaban a la gente. ¿Qué es eso? Tomaban una viga y le introducían a una persona, le levantaban y le dejaban ahí hasta que muera. Y cuando llegaban personas y veían a gente atravesada por un palo y muerta arriba, decían: los asirios estuvieron aquí. Los asirios descuartizaban a la gente, les cortaban en pedazos. ¿Sabe cómo llevaban la contabilidad de cuántas personas habían matado para conquistar una ciudad? Porque ellos regresaban a su imperio y decían: tantas personas matamos. Así, pruebas. ¿Saben qué hacían? A los varones les cortaban los penes. Vivos, ¿no? En algunos casos les cortaban las manos derechas para decir: tantos hombres matamos. Aquí están las pruebas. 1, 2, 3, 4. Y el pueblo de Dios, ocupadísimo en el pecado. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Desobedecieron. Y como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Dios cumplió su palabra. Pero Dios es amor, dice. Dios me ha de entender. Cuando llegue arriba a decir: ay, por amor hiciste. Sí, pero Dios es justicia. No solamente es amor. Sáquese de la cabeza de que Dios es alcahuete de su pecado en nombre del amor. Dios es justicia. Mire lo que dice el siguiente verso, verso 36. El Señor obligará a ti y a tu rey a ir a una nación que tú ni tus antepasados conocen. Allí servirás a otros dioses hechos de madera y piedra. La gente sentirá terror de ver todo el mal que sufrirás y se burlará de ti en el pueblo donde el Señor te levantará. Esto les dijo Moisés: esto les va a pasar si es que ustedes desobedecen. Si ustedes obedecen, van a ser la nación más grande y poderosa del mundo, pero si es que desobedecen, van a terminar de esclavos de una nación extranjera. ¿Saben qué prefirió el pueblo de Dios? Lo mismo que nosotros. Y cuando nos pasa algo, y cuando viene la enfermedad, o cuando estamos cautivos, decimos: ¿por qué Dios es malo conmigo? ¿Por qué no obedeces? Y no es que Dios sea malo, Dios es justo. Él tiene que ejercer justicia, porque caso contrario no sería Dios. Los asirios, los hijos del dios Asur, saquearon casas, prendieron fuego, acabaron con el templo de Salomón, lo hicieron cenizas. Entraron a Jerusalén y mataron a muchas personas y llevaron presos a los que quedaron vivos, los pocos que quedaron vivos, aproximadamente 10,000 personas. Los sobrevivientes a esta matanza: príncipes, sacerdotes, carpinteros, alfareros, amas de casa, jóvenes, niños chiquitos, ancianos. Los encadenaron y les hicieron caminar desde Jerusalén hasta Babilonia, 800 kilómetros. Es más o menos como caminar desde Loja hasta Tulcán encadenado. En Jerusalén solamente quedaron los más pobres, los más enfermos, quienes finalmente estaban destinados a morir. Todo cambió en el pueblo de Dios. Todo. ¿Qué quedó en el pueblo? ¿Qué quedó en Jerusalén? Quedó sangre, quedaron muertos, hubo pobreza. El pueblo, los que antes eran dueños de la tierra prometida, pasaron a ser esclavos. Y no porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo y ellos desobedecieron. Adán y Eva vivían en un lugar en el primer exilio, un lugar de su bienestar en el huerto del Edén. La condición era que sean obedientes, pero no quisieron hacerlo. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Fuera. Terminaron trabajando
para el anhelo de la sociedad de ese entonces, sus hijos, construyendo la torre ¿qué significa? Después el pueblo de Dios entró a la tierra prometida. La condición era que obedezcan para ser benditos. No lo hicieron y fueron exiliados y terminaron siendo prisioneros de los babilonios. Y Babilonia significa confusión. Cuando el ser humano desobedece, termina cautivo de sus anhelos, de sus placeres, de sus impulsos que le llevan a vivir en una permanente confusión. Cuando usted da rienda suelta a sus anhelos, rienda suelta a sus impulsos, rienda suelta a su carne, mañana le tenemos en consejería diciendo, es que estoy confundido, estoy confundida. Claro, estás en Babilonia. Cuando desobedeces, te confundes. Ya no son como antes en la iglesia. Claro, pues porque estás en desobediencia, por eso no entiendes. Por eso percibes todo mal. La iglesia sigue siendo la misma. El desobediente eres tú. ¿Sí están aquí? ¿Sí están oyendo? Sí. Miren, el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Y mientras tú vayas atrás de tus dioses, de tu corazón, vivirás confundido. Sin importar si tienes mucho o si tienes poco. Finalmente vas a sentir siempre que tienes poco y siempre vas a querer algo más que no tienes. No juegues con obediencia de un Dios justo, pues Él va a terminar haciendo eso, justicia. La desobediencia te va a llevar a un exilio, a vivir lejos de los planes de Dios. Y cuando vives apoyado en tu propio criterio, buscando algo más, que de pronto no sabes ni qué mismo es, pero algo que anhelas tener, esa cosita que te hace falta, terminas en Babilonia. Terminas confundido, esclavo de los anhelos de la sociedad, esclavo de la cultura del éxito. El ídolo de hoy, de la sociedad de hoy, se llama el poder, se llama el estatus. ¿Y sabes qué es lo que deja? Lo mismo que dejó en Jerusalén. Dolor, relaciones rotas, muerte física o muerte espiritual, tragedias. Porque ese es el resultado de desobedecer a Dios. Dios ejerce justicia. Y cuando Dios ejerce justicia, nada vuelve a ser como antes. Nada. El segundo punto. Cuando Dios nos lleva con su justicia y hace un exilio con nosotros, lo primero que decimos es, esto no me está pasando a mí. Esto no me pasa. Nos negamos. Una reacción muy humana es la negación. El despertar y decir, esto es un sueño. Voy a salir a la calle y todo está igual. Ya mismo se va a acabar. Esto no me puede estar pasando. Lo mismo sintió el pueblo de Dios en Babilonia. Fueron llevados para vivir como esclavos, humillados, violentados, obligados a adorar a un Dios de 30 metros de alto, fundido en oro. Todos los pueblos debían ir a rendirle honores, incluido el reino de nuestro Señor, el pueblo de nuestro Señor. Pocas personas como Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse y dijeron, yo no voy a adorar. La gran mayoría terminaron arrodillados frente a un Dios que no era su Dios, igual que nosotros. Cuando empezamos este exilio, este camino, cuando todo cambió y decíamos ya va a pasar, los primeros días, todo el mundo publicaba, ¿cómo no quisiera ir a la iglesia? Y ahora que pueden venir a la iglesia, pocos son los valientes que están aquí, porque el resto se ha ido a adorar a Babel, a Asur, a sus anhelos, a sus placeres. Están demasiado ocupados como para ponerse delante de Dios. El pueblo de Dios tuvo tiempo para arrepentirse y para obedecer al Señor. 500 años les dijeron, se le va a acabar la paciencia a Dios, y no quisieron hacerlo. Entonces Dios permitió un proceso doloroso. Se quedaron sin tierra, se quedaron sin casa. Y cuando todo esto pasaba,
dijeron, ay, cierto, ¿por qué Dios nos tiene así? Y no es que Dios les quería tener así, es que ellos desobedecieron y la paga era terminar como estaban. Cuando tu realidad cambia, valoras lo que tienes. Cuando tu realidad cambia es cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta lo mucho que significa algo que antes era como normal. Si antes era como normal venir al templo, cuando nos dimos cuenta que no podíamos venir más, lo empezamos a valorar. Y al pueblo de Dios le pasó lo mismo. El Salmo 137 nos cuenta sobre un cántico que escribieron en el exilio. Y el cántico dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, o sea, de su tierra. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. ¿Por qué colgaron las arpas? ¿Por qué no estaban tocando? Porque ya no tenían templo a donde ir a adorar, porque la presencia de Dios ya no estaba allí con ellos. Y lo que hacían era llorar acordándose que tuvieron oportunidad de alabar y adorar a Dios y no lo hicieron. El versículo 3 dice, y los que nos habían llevado cautivos, o sea, los babilonios, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantad algunos cánticos de Sión. ¿Saben qué estaban haciendo? Esa gente se estaban burlando. Tal cual les dijo Moisés que iba a pasar. Si desobedecen, serás la burla de tus captores. Y eso nos pasa también ahora, amigos. Cuando tú desobedeces y vas tras lo que no debes, después el pecado se apodera de tu vida y Satanás se te mata de la risa. No puede haber obediencia si es que no hay. No puede haber bendición, perdón, si es que no hay obediencia. No puede haber bendición si es que no hay obediencia. El pueblo estaba en el exilio. Recordemos que era el exilio. El exilio es un proceso que sufrió el pueblo hebreo por no escuchar la voz de Dios y tampoco dar oído a sus profetas. El exilio no fue una paga porque Dios es malo. Es un proceso porque Dios es justo. Porque su pueblo se había entregado a otros dioses, a sus placeres carnales. Por eso terminaron lejos de su tierra. Pero sabe, un proceso de exilio trae corrección. Corrección. Y la palabra dice que toda corrección, toda disciplina en principio no es agradable. Alce la mano a cuántos les gusta que nos corrijan. Es un proceso que no es agradable, pues. Me están diciendo ustedes, ay, ojalá mi mamá me hable, chicos, ¿no es cierto? O nos llegan ustedes a la casa, los varones, y decimos, ojalá mi mujercita cuando llegue, antes de comer, me diga, mijito, tenemos que hablar. Ninguno de nosotros decimos eso. No nos gusta ser corregidos. La mayoría de personas nos resistimos a la obediencia. Y cuando llegan las consecuencias, le culpamos a Dios diciéndole que Él es malo. Y no es que Dios sea malo, Dios es justo. Vives preocupado de tus placeres y esperas que Dios te bendiga. No funciona así las cosas en el reino de Dios. ¿Quieres bendición? Tienes que obedecer. Hace 365 días comenzamos una realidad y nada ha vuelto a ser igual. Desde el principio nos negamos. Pensábamos que iba a ser un tiempo cortito, que ya va a pasar, que algo va a suceder y todo va a ser igual nuevamente. En ese proceso Dios permitió que nosotros como iglesia seamos sacudidos. Y todo lo que habíamos atesorado nosotros en nuestras familias, nuestros autos pasaban guardaditos. Nuestra ropa, pensaba que nos habíamos muerto porque andábamos solo en pijama. Nuestros zapatos metidos en el closet porque solo nos poníamos sandalias. Nuestra posición económica no servía de nada frente a un pequeño virus que había puesto de cabeza al mundo, que ha puesto de cabeza al mundo. Muchos perdimos negocios, trabajos, personas amadas, amistades. La estadística dice que en la pandemia un ecuatoriano cada 10 minutos ha muerto. En el tiempo de confinamiento muchos lloramos. Algunos lloramos porque nos enteramos que estábamos o que alguien cercano estaba contagiado.
Lloramos porque no podíamos reunirnos. Y en oración hacíamos promesas a Dios diciéndole: Señor, si es que me libras, Señor, si es que me sacas, Señor. Ojalá les estemos cumpliendo. No hagamos promesas ligeras del Señor. Nuestra realidad ha cambiado. Nos dimos cuenta que la vida es vulnerable y nos dimos cuenta que necesitamos mucho más a Dios de lo que nosotros nos imaginamos, porque la corrección es un proceso que nos lleva a la purificación. Para todos, cuando hablamos de la pandemia, hablamos de pérdidas, hablamos de tristeza, hablamos de dolor. Pero en medio de todo, quienes estamos aquí, también podemos hablar de esperanza. Jeremías, el mismo profeta que les advirtió y les dijo: como a la vasija del alfarero, Dios les va a aplastar y las va a volver a hacer. De la misma manera, llegó a escribir él un libro inspirado por Dios, que se le ha puesto el nombre de Lamentaciones. Lamentaciones es una serie de poemas redactados en un acróstico con las 22 letras del alfabeto hebreo. Y en este acróstico muestra el dolor, la pérdida, la frustración, la tristeza de vivir en tierra extraña. Es un trabajo literario extremadamente pulido que lleva el dolor del pueblo. Porque no pasaron ellos 365 días exiliados. Ellos pasaron 70 años. Nosotros vamos uno. Pero en medio de todo este poema doloroso, y yo me imagino a Jeremías quizás escribiendo con lágrimas en sus ojos, cuenta el enorme tesoro que encontró en medio de la corrección de Dios. El último punto: no nos olvidemos que Dios sigue siendo Dios. Pese a lo que estamos viviendo, pese a lo que estamos viviendo, Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo amor, pero también es justicia. No podemos separar las dos cosas y coger solo lo que nos gusta. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Muestra a un Jeremías quizás llorando mientras escribía, aceptando la corrección de Dios, diciendo lo mismo que podemos decir nosotros en esta mañana: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Al igual que Jeremías, hemos visto derrumbarse nuestra nación, derrumbarse nuestros sueños. Hemos sido arrancados de una realidad en donde nos sentíamos seguros para vivir en algo que no es nada seguro. Algo tan hermoso como darles un abrazo, despedirles en la puerta como hacíamos antes. Ya no puedo hacer porque puede ser mortal. Hoy puede ser mortal ir a la tienda. Hoy puede ser mortal hacer ejercicio. Nuestra realidad cambió, aunque nos neguemos a aceptarla. Nuestro país vive gobernado por la corrupción. Y la corrupción está institucionalizada, es parte del quehacer diario. Pero igual que Jeremías, en esta mañana yo quisiera que usted y yo hagamos una pausa a nuestro dolor, para que podamos reconocer que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Porque pese a que hemos perdido gente que amamos, porque pese a que perdimos negocios, trabajos, dinero, porque pese a que las circunstancias no son las mismas, no hemos sido consumidos. Y no porque seamos los lindos, pues.
No hemos sido consumidos porque Dios sigue siendo Dios. Hoy, 365 días después de habernos sentado con Fernando a llorar en la vereda, les puedo decir que Dios sigue siendo Dios. No seamos como el común de la gente, que cuando llega un problema lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios. Y hace en su vida lo que le da la gana, pero cuando las cosas salen mal, entonces el culpable es Dios. Acuérdese que si hoy tenemos corrección, es porque Dios corrige a quien ama. Solamente quien es amado es corregido. Si Dios no le corrige, preocúpese. Preocúpese. Por su misericordia, su pacto se mantiene intacto con nosotros. Aunque hoy estemos atravesando un proceso de corrección, un proceso de purificación, Él sigue manteniendo su pacto. Muchos de nosotros hoy estamos aquí en la iglesia. Muchos fuimos arrancados de nuestra realidad, fuimos sacados de nuestra realidad. Porque si no éramos sacados de nuestra realidad, ¿sabe qué? No hubiésemos vuelto los ojos a Dios. Si las cosas seguían iguales como antes, muchos de nosotros, le firmo que no estábamos aquí. Muchos de nosotros seguíamos metidos en Babilonia, en la confusión de nuestras vidas, sin saber que tenemos con Dios propósito, sin saber que tenemos con Dios anhelos y sueños que el Padre quiere cumplir con usted y conmigo. Si esto no pasaba, muchos de nosotros no estábamos aquí. 365 días después de haber iniciado una pandemia, podemos decir que seguimos vivos y seguimos en la lucha, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. 365 días después de haber iniciado esta pandemia, podemos decir que hemos tenido alimento en la mesa. Porque aunque desobedientes y todo, Dios nunca ha dejado de proveernos. 365 días después de haber iniciado esta pandemia, podemos decir que cada vez que nos despertamos, tenemos una nueva oportunidad de parte de Dios para volver a ser obedientes. 365 días después de haber iniciado una pandemia, podemos decir que Dios no ha cambiado su palabra, que Él sigue manteniéndose en que nos puede bendecir si estamos dispuestos a. Gracias por los 2 o 3 que quieren obedecer. Dios nos puede bendecir si estamos dispuestos a. 365 días después de haber iniciado una pandemia, podemos decir que Dios nos ha permitido valorar lo simple y lo sencillo de la vida. Como tomar una taza de café con nuestros padres. Como darle un abrazo a nuestros abuelos. Dios tuvo que cogernos de las orejas para que dejemos de vivir tras nuestros placeres y entendamos que en obediencia y bendición, 365 días después, les podemos decir aquí en IBF que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay perdón y que en Cristo hay libertad. Aunque la humanidad esté en un proceso de corrección, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Póngase de pie. Dios permite procesos dolorosos para que volvamos a ponerlo en el primer lugar de nuestra vida, para que volvamos a proceder en orden, para que entendamos que la obediencia trae bendición, para que le demos gracias al ver que por su misericordia no hemos sido consumidos. Diga conmigo, por su misericordia no hemos sido consumidos. Que la vida que el Señor nos quiera dar sea una vida para honrar su nombre, para obedecer, para poder vivir la bendición que Él tiene para nuestras vidas. Que hasta el último día de nuestra vida
Adoremos su presencia, su nombre, con nuestra boca y con nuestros actos. Para que el día que el Señor nos llame, en el cielo nos pueda decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Sabe? Si no le puedo dar un abrazo aquí, espero darle de arriba, porque yo no me quiero perder su dulce voz diciéndome: entra al gozo de tu Señor. Obedezca, porque en la obediencia hay bendición.